Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien junto a sus seres queridos y nosotros nos volvemos a reunir en estas cápsulas de aprendizaje que después obviamente vamos a compartir esta clase en nuestras clases virtuales. El objetivo de aprendizaje del día de hoy dice reconocer a los principales actores y características del proceso de independencia de Chile. Nosotros ya comenzamos la clase anterior, ¿cierto? La guía número 13, a ver los factores externos e internos que provocan la independencia, no solo en nuestro país, sino que en gran parte de Hispanoamérica, ¿cierto? Y hoy día nos vamos a enfocar en el proceso de independencia de nuestro país. Recordemos entonces varias cosas importantes. Bueno, para mencionarles también, el proceso de independencia de nuestro país se inició en el año 1810, que eso ya lo habíamos visto, ¿cierto?, con la formación de la primera Junta de Gobierno, y finalizó con la firma del Acta de Independencia en 1818. Eso fue durante el gobierno de Bernardo O'Higgins, que lo vamos a ver más adelante. Aunque el conflicto se extendió algunos años más ya, por eso las fechas también no son tampoco muy exactas. Tradicionalmente se ha considerado que este periodo se extiende hasta fines del gobierno de Bernardo O'Higgins en 1923, con la renuncia o abdicación, ¿cierto?, de Bernardo O'Higgins, ¿ya? Así que ese es el periodo. Dije 1923, perdón, ahí hay un error, es 1823, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver ahora más adelante en la línea de tiempo para que entendamos desde cuándo hasta cuándo, ¿cierto?, dura este proceso llamado el proceso de independencia. Vimos también ciertos factores que favorecieron, ¿cierto?, el proceso de independencia. Uno de ellos, el más importante, sobre todo para nosotros, es el descontento criollo, ¿verdad? La influencia de las ideas liberales también, el mayor dinamismo que tuvieron las imprentas para poder masificar, ¿cierto?, las ideas de liberales y de la Ilustración. La crisis del régimen monárquico también, y el deseo, ¿cierto?, de un desarrollo económico local, y la relación que forjaron algunos criollos chilenos con otros americanos, con quienes obvio planearon y llevaron a cabo los distintos procesos independentistas en la región. La independencia de Chile, entonces, como yo les decía, recordemos un poquito que vimos desde la Revolución Francesa a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte comienza a gobernar, ¿cierto?, Francia, y él tenía un ideal de imperio. Por lo tanto, quería apoderarse de gran parte de Europa. El primer lugar que invade es España, ¿cierto?, por un tema de cercanía. Toma en cautiverio o preso, como ustedes lo quieran llamar, al rey Fernando VII, que en ese momento era el rey de España. Y a nombre del rey, pone a su hermano José Bonaparte en el gobierno, ¿cierto? Y aquí es donde obviamente las personas no estaban de acuerdo para nada, y se hacen varias juntas de gobierno, primero en España y luego en otros lugares de América. Nuestro país no fue la excepción, ¿cierto? Nuestro país también está bajo una junta de gobierno, que la vamos a ver ahora, ¿ya? Aquí hay algo súper importante durante el proceso de independencia que finalmente nos va a regir durante todo este tiempo, ¿ya? Para tenerlo súper claro. En Chile se enfrentaron dos bandos, ¿ya? Estos dos bandos son súper importantes de entender también, y qué es lo que querían, para que entendamos el proceso de independencia. Por un lado teníamos a los llamados realistas, ¿ya? Estos realistas buscaban gobernar en nombre del Consejo de Regencia Español, ¿ya? O sea, ellos querían seguir gobernando o autogobernándose a nombre del rey Fernando VII, ¿cierto? Ellos finalmente, para
resumirlo de forma súper simple, los realistas querían seguir siendo gobernados bajo España. Y por otro lado tenemos a los patriotas, quienes, por supuesto, comenzaron a luchar por la autonomía, ya por la independencia de nuestro país. Ahí tenemos a estas dos personas, o dos bandos, mejor dicho, para que entendamos cómo se va generando todo este proceso de independencia. Por un lado los realistas y por el otro a los patriotas. Y tenemos entonces el 18 de septiembre de 1810 la primera junta de gobierno en nuestro país, ¿cierto? La primera junta de gobierno está presidida por el gobernador Mateo de Toro y Zambrano, ¿ya? Él era el gobernador de Chile en ese momento. Es súper importante hacer esta aclaración porque muchas personas cuando hablan del primer presidente de la República mencionan a Mateo de Toro y Zambrano. Eso no está en lo correcto porque nuestro país todavía no era independiente, no era república, ¿ya? Por lo tanto, él no es el primer presidente de nuestro país, ¿ya? Él fue el presidente en el fondo de la Junta de Gobierno, ¿ya? Este proceso, como ya lo habíamos visto también, fue promovido por la aristocracia chilena, tanto por españoles como por criollos. Ya recordemos que también la política era un tema muy cerrado, en donde no todos participaban, ¿ya? Y con este acontecimiento tan importante entonces comienza lo que nosotros conocemos como las etapas de la independencia, ¿ya? Aquí tenemos esta línea de tiempo para entender de manera súper simple. En 1810 entonces comienza la primera junta, con la primera Junta Nacional de Gobierno, comienza, ¿cierto?, la etapa de la independencia, y esta etapa de la independencia, como lo vemos acá, se divide en tres grandes etapas. La primera entonces, la Patria Vieja, que va de 1810 a 1814, que comienza con la primera Junta de Gobierno y termina con el desastre de Rancagua. La Reconquista, que va de 1814 a 1817, que comienza con el desastre de Rancagua y termina con la batalla de Chacabuco. Y por último tenemos la Patria Nueva, que comienza en 1817 y termina en 1823, ¿verdad? Comienza entonces con la batalla de Chacabuco y termina con la renuncia o la abdicación de Bernardo O'Higgins. Y todo este proceso de independencia, ¿cierto?, es lo que nosotros vamos a conocer ahora, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros vimos la primera Junta Nacional de Gobierno, recordemos que esta Junta Nacional de Gobierno se hizo con la intención de autogobernarse hasta que volviera el rey Fernando VII, ¿cierto? Pero como ya les había dicho, pasó el tiempo y el rey Fernando VII no era liberado, ¿ya? Por lo tanto, en el año 1811 se creó en nuestro país el primer Congreso Nacional. El Congreso Nacional se creó básicamente para darle una representación a todo Chile, ¿ya? Porque siempre ha estado, como ustedes saben, el dicho de que Santiago no es Chile, y eso es súper cierto. Y muchas provincias en ese momento estaban completamente abandonadas o solas, ¿ya? Por lo tanto, se buscaron representantes de cada una de las provincias para hacer sus peticiones finalmente en este congreso, ¿ya? Obviamente aquí no había muchas personas que estaban, habían siempre, como siempre, habían personas a favor y en contra de todo esto, ¿ya? Y comienzan a gestarse ideas de un golpe de Estado en nuestro país, ¿ya? Acá tenemos a uno de los personajes más importantes del proceso de independencia, chiquillos, que es José Miguel Carrera. Yo creo que ya ustedes en varias oportunidades lo han escuchado. José Miguel Carrera era miembro de la aristocracia chilena. Él había combatido a las tropas francesas en España, y al saber que estaba pasando todo esto en nuestro país, que se supone que estaba comenzando un proceso de emancipación o de libertad, él se devuelve para luchar, ¿cierto?, por finalmente lograr la autonomía de nuestro país, ¿ya? José Miguel Carrera, entonces, como yo les digo, era parte de la familia, de una familia aristócrata. Junto a sus hermanos, hicieron muchas cosas por nuestro país, ¿ya? Sus hermanos y también su hermana. Su hermana era Javiera Carrera, ¿ya? Y ellos, finalmente, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, José Miguel Carrera, junto con sus hermanos, tomó finalmente el poder de Chile,
a través de 2 golpes de Estado, ya que ahí tenemos las fechas, el 4 de septiembre y el 15 de noviembre de 1811, ¿ya? Él finalmente hace este golpe de Estado porque creía que era la única manera de lograr la autonomía o la independencia, ¿ya? Porque los gobernantes en ese momento de nuestro país eran muy cerrados, no veían la opción de ser libres. En su gobierno, José Miguel Carrera, chiquillo, hizo muchas cosas muy importantes para irnos desarrollando como país, ¿ya? Una de las cosas más importantes, él estableció la libertad de vientre, ¿ya? En este momento, estamos hablando del año 1811, nuestro país seguía siendo un país que esclavizaba a la gente, ¿ya? Todavía existían los esclavos. Y José Miguel Carrera estableció la libertad de vientres. ¿Qué significa esto? Que desde ese momento todos los hijos de los esclavos que nacieran iban a ser inmediatamente libres, ¿ya? Que eso fue un hecho muy importante en nuestro país. Su hermana Javiera Carrera creó la primera bandera de nuestro país, que es la que vemos acá, ¿ya? Esa es la primera bandera de nuestro país, con el color azul, el blanco y el amarillo, ¿ya? Y tenemos el primer escudo de nuestro país, que lo vemos acá atrás, que está escrito en latín, que dice por consejo o por espada. También creó, obviamente, no es que la haya creado la imprenta como ya lo hemos visto ya había sido creada en Europa, pero él la trajo a nuestro país y gracias a la difusión de la imprenta se creó el primer periódico en Chile, llamado La Aurora de Chile, ¿ya? Fue muy importante porque así se masificaba finalmente las noticias del mundo en nuestro país, ya que no había ningún medio de difusión o de información. Se fundó también en su gobierno el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, símbolos y emblemas, ¿cierto?, de la cultura en nuestro país hasta el día de hoy, y comenzó a establecer las primeras relaciones con Estados Unidos. Obviamente, desde España estaban muy descontentos con esta situación, con estos golpes de Estado, y por supuesto no se iban a quedar tranquilos, ¿ya? Desde Perú llegó una expedición a nuestro país de realistas, mandados por supuesto desde España, en donde finalmente venían a la guerra. Las órdenes de ellos eran acabar con todas las personas que estaban en contra del régimen español, ¿ya? Aquí hubieron varios enfrentamientos y batallas, ¿ya? No hay solo una decisiva durante la Patria Vieja. Lamentablemente este fue uno de los hechos más desafortunados, ¿verdad? Para el ejército de los patriotas, ya que las tropas de Carrera debían soportar el crudo invierno que había en ese año, y estamos hablando del año 1813, en las afueras de Chillán. Y en esta ciudad se encontraban, ¿cierto?, encerrados prácticamente, ¿ya? Por lo tanto, aquí la mayoría también eran solo personas que tenían ganas de salir adelante, ¿cierto?, de ser independientes, de ser libres, de ser autónomos, pero muchos de ellos carecían de preparación militar, ¿ya? Nuestro país nunca había estado preparado para una guerra, para enfrentarse a alguien, y aquí siempre recordemos que había sido mandado, estaba bajo la dominación española. Por lo tanto, fue un momento súper complejo, murieron muchos soldados en ese momento, y desde aquí comienza a cuestionarse la calidad de comandante en jefe del ejército de José Miguel Carrera, ¿ya? Porque finalmente dijeron que no había hecho nada y se murieron muchos de sus soldados. Y aquí aparece la figura, otra figura muy relevante también para la historia de nuestro país, que es Bernardo Higgins. A Bernardo Higgins me imagino que ya lo han escuchado en varias oportunidades. Se destacaba por ser un gran soldado, ¿ya? Y Bernardo Higgins, ¿qué es lo que hizo? Sorprendió a las guerrillas realistas, los atacó en el fondo cuando ellos estaban desprovistos, y esto le hizo obviamente ganarse muchos puntos a Bernardo Higgins, en donde cuando ya habían regresado a Santiago, en una junta de gobierno, deciden poner al mando del ejército a O'Higgins, reemplazando a José Miguel Carrera, ¿cierto? Estaban bien desilusionados por el trabajo que había hecho Carrera.
Y aquí, por supuesto, también comienzan los desacuerdos entre los o'higginistas y los carreristas, ¿ya? Entonces, mientras los patriotas se enfrentaban entre ellos, estos o'higginistas y carreristas que les digo yo, arribó al territorio una nueva expedición realista bajo el mando de uno de los generales que es conocido en la historia de nuestro país y de España, ¿cierto? Como uno de los generales más pérfidos, más malos que existió, que era Mariano Osorio, ¿ya? Él trajo un ejército gigantesco, ¿ya? Desde España y de Perú. Juntaron una gran tropa. Y lamentablemente, en el desastre de Rancagua, que se lleva a cabo durante 2 días, el 1 y el 2 de octubre de 1814, triunfan los realistas, ¿ya? Si ustedes se fijan en la cifra, acá es mucha la diferencia. Eran 5.000 realistas y aproximadamente 1.700 patriotas, ¿ya? Por lo que lamentablemente en ese momento los patriotas se encontraban en la plaza de Rancagua y fueron encerrados por los realistas, por todas las partes que finalmente ellos podían escapar, por las 4 partes que tiene como esta plaza, que es muy parecida a la Plaza de Armas de Santiago. Ellos finalmente fueron encerrados, como que le hicieron una encerrona y terminan nuevamente apoderándose de nuestro país, los españoles, en este caso los realistas, ¿ya? Y con el desastre de Rancagua entonces se marca el fin de la patria vieja y comienza la reconquista. Muchos de los patriotas, por supuesto, tuvieron que huir, ¿ya? Obviamente aquí comenzó prácticamente una especie de persecución en contra de ellos y muchos de ellos tuvieron que tomar a su familia y se fueron hacia Argentina, ¿ya? Acá lamentablemente José Miguel Carrera nunca más volvió, ¿ya? A él en la ciudad de Mendoza junto a sus hermanos lo fusilan, que eso es un tema hasta el día de hoy, no se sabe quién los mató, ¿cierto? Y culpan siempre a Bernardo O'Higgins, ¿ya? Pero eso la verdad es que está en cuestionamiento hasta el día de hoy. Y aquí tenemos a los 2 gobernadores de la Reconquista, que se caracterizaron, como ya lo habíamos mencionado hace un ratito, a Mariano Osorio, por ser muy malos, ¿ya? Eran muy estrictos, muy apegados a lo que les había dicho o le había enseñado la corona española, ¿ya? Y ellos 2 son los que gobiernan en la Reconquista, Mariano Osorio y Casimiro Marco del Pont, ¿ya? Por supuesto, en la Reconquista, chiquillos, vuelve el poder de España, ¿ya? Se vuelve o se retrocede finalmente a todo lo que estaba pasando anteriormente en la colonia. Todas las cosas que había hecho José Miguel Carrera en su gobierno se pierden por completo. Se anula la libertad de vientre, se cierra la Biblioteca Nacional, el periódico, el Instituto Nacional, todo se pierde, ya como que se vuelve finalmente a la época colonial, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Aquí, como dice entonces, ya les había dicho, se vuelve a instalar el gobierno español en Chile y algunos patriotas a los que alcanzaron a tomar, porque muchos huyeron a Mendoza y otros los desterraron a la isla de Juan Fernández, ¿ya? En donde en el fondo la isla de Juan Fernández, como aparece aquí en esta imagen, es una isla, ¿ya? Por lo tanto, la única opción era, en ese tiempo no había avión, ¿ya? Por lo tanto, la única opción era en barco. Ellos llegaron y los tiraron prácticamente en esta isla, dejándolos a su suerte, ¿ya? Se formó el ejército que se llamaba el Ejército Español de los Talavera, que se caracterizaron por ser tremendamente crueles, ¿ya? Y aquí aparece otra mujer, símbolo del patriotismo, además de Javiera Carrera, que ya la habíamos mencionado, Paula Jara Quemada, ¿ya? Paula Jara Quemada, como yo les digo, fue uno de los emblemas de los patriotas porque ella también era una mujer criolla, ya tenía mucho dinero y ella ayudó a los patriotas, les brindó armas, les brindó vestimenta, ella en su casa, en su parcela, los escondía para poder curarlos, ¿cierto? Por lo tanto, fue un emblema de este periodo, como símbolo patriota Paula Jara Quemada. Acá en Mendoza, cuando los patriotas se fueron, huyeron finalmente, ¿cierto? Se encontraron con el gobernador, que es uno de los protagonistas también de todo este periodo, que es José de San Martín, ¿ya? En ese momento José de San Martín gobernaba la provincia de Cuyo, ya parte de la actual Argentina. Este militar trasandino
hace mucho tiempo él venía gestando la idea de liberar a América, ¿ya? Él quería comenzar liberando a Chile, Argentina y a Perú, ¿ya? Y esa era su idea que él tenía hace mucho tiempo. Y acá cuando él sabe que comenzaron a llegar los patriotas, comienzan a armar un gran ejército, ¿ya? Él comienza a instruirlos también en la carrera militar. Recordemos que muchos de los patriotas solo tenían las ganas de ser libres, pero no sabían nada de una carrera militar, de cómo enfrentarse a una guerra finalmente, ¿ya? Y este otro de los personajes entonces relevantes, José de San Martín, ¿ya? Y José de San Martín logra finalmente crear lo que vamos a ver más adelante, que es el Ejército Libertador de los Andes. Y aquí tenemos a otra figura muy relevante en la historia, que es Manuel Rodríguez, ¿ya? Manuel Rodríguez era uno de los líderes, ¿cierto?, de las guerrillas patriotas, ¿ya? Él se las ingenió, chiquillos, para establecer comunicaciones con los patriotas que estaban en Mendoza, para llevar las comunicaciones, ¿cierto? Y se infiltraba muy bien en los bandos realistas, ¿ya? De esta manera él sabía finalmente sus tácticas, cómo iban a atacar o dónde ellos iban a descansar para poder ir a atacarlos, ¿ya? Protagonizó, ¿cierto?, él junto a su guerrilla varios momentos de resistencia a la reconquista. Engañaba a las fuerzas realistas también, y al mismo tiempo toda esa información que él iba conociendo se la entregaba a José de San Martín, ¿ya? Manuel Rodríguez también es otro símbolo del patriotismo, y sus aventuras se hicieron hasta el día de hoy legendarias, ¿ya? En donde él también se caracterizó, se disfrazó muchas veces para pasar finalmente desapercibido y poder infiltrarse en el bando realista. Y acá finalmente, ¿cierto?, después de un tiempo, si ustedes se fijan, hablamos que en 1814 vuelve la reconquista. En 1817, recién ya después de varios años, el Ejército Libertador de los Andes se conforma, ¿ya? Muchos argentinos y muchos chilenos también, los patriotas que se habían ido, finalmente se escaparon para no estar bajo el mando de los realistas, ¿ya? Y comienzan su expedición hacia nuestro país, ¿ya? Para poder combatir en contra de los realistas. Y acá hay algo súper importante, que es la batalla de Chacabuco, ¿ya? Finalmente comenzaron su expedición, como yo les digo, gracias a todas las estrategias que le había enviado Manuel Rodríguez. Logran en muchos lugares dejar finalmente o eliminar a gran parte de los campamentos de los realistas, porque los atacaban en la noche, sabían dónde iban a dormir, ¿cierto? Y finalmente, el 12 de febrero de 1817, Bernardo O'Higgins logra derrotar a gran parte de los realistas en lo que es la batalla de Chacabuco, ¿ya? Y aquí el pueblo de Santiago, como dice, salió eufórico a recibir al ejército, ¿cierto?, de los Andes. Y acá esta batalla, ¿cierto?, la batalla de Chacabuco fue ganada gracias a Bernardo O'Higgins y a José de San Martín, ¿ya? Se le entrega el mando de la nación, se le entrega el mando de director supremo a José de San Martín, ¿ya? En forma de agradecimiento, pero él se negó, ¿ya? Él se negó porque él, la idea de él no era ser gobernador ni director supremo, sino que él quería seguir logrando la independencia, y su próximo objetivo era Perú, ¿ya? Y entonces, como él no quiso este cargo, dejaron como primer director supremo de nuestro país a Bernardo O'Higgins, ¿ya? Y con la batalla de Chacabuco entonces termina, ¿cierto?, la reconquista y comienza la patria nueva. La patria nueva, entonces, acá hay varias cosas importantes, ¿ya? Obviamente los realistas no se iban a quedar tranquilos, ¿ya? Buscaron la manera de dar un nuevo golpe para volver a apoderarse de nuestro país bajo el mando de Mariano Osorio, y terminan llegando a nuestro país en 1818, ¿ya? Un gran ejército. Ante esta amenaza, Bernardo O'Higgins
decide redactar nuestra Carta de Independencia, ¿ya? Ustedes saben que las cosas como de palabra o ante una guerra se las lleva el viento. Tenía que quedar algo escrito para que finalmente fuera ley, ¿ya? Por lo tanto, redacta esta Acta de Independencia que se firma finalmente en Talca, que se firmó en Talca, ¿cierto? En donde se proclama nuestro país como libre e independiente el 12 de febrero de 1818, ¿ya? Ese es el año que nuestro país finalmente cumple años, ¿ya? La última batalla, chiquillos, que se lleva a cabo, como yo le había dicho acá recién, Mariano Osorio llega con un gran ejército realista, con los pocos ya realistas que quedaban, y se enfrentan en Maipú, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos en la actualidad como el Templo Votivo de Maipú. Se enfrentaron el 5 de abril de 1818 en ese lugar, ¿ya? Los realistas junto a los patriotas. Los patriotas claramente ya era muy distinto el panorama que ellos tenían y logran derrotarlos finalmente, ¿ya? Y ahí tenemos la imagen a Bernardo O'Higgins junto a José de San Martín, que se están abrazando, en donde se declara finalmente el 5 de abril de 1818 nuestro país completamente libre, ¿ya? Entonces la batalla de Maipú marca la consolidación definitiva de la independencia de Chile luego de años de sacrificios y esfuerzos, ¿ya? Esa fue la batalla decisiva entonces, la batalla de Maipú. Y finalmente, cuando termina todo este proceso de independencia en nuestro país, es en el año 1823. Ya después de este proceso de independencia, que es materia que ustedes van a ver en primero medio, comienza la formación de la república en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nuestro país iba a lograr ser libre? Ya era la primera vez, recordemos, que hablaba nuestro país de libertad. Por lo tanto, tenía que formar prácticamente todo, ¿ya? El 28 de enero de 1823 renuncia o abdica en su poder Bernardo O'Higgins, ¿ya? Él no renuncia, chiquillos, porque quiere. Él estaba recibiendo varios hostigamientos por parte de la clase alta, ¿cierto? Por muchas cosas importantes. Él prohibió el uso de escudos y títulos de nobleza. ¿Qué significa esto? Que no podían seguir comprando títulos de nobleza la aristocracia, ¿ya? Por lo tanto, eso fue un punto muy importante que los disgusta, por supuesto. Él deja de lado esta relación entre el Estado y la Iglesia, y ese fue otro de los puntos también que disgustó a la aristocracia. Finalmente, como yo les digo, a él lo obligaron a renunciar, ¿ya? Y finalmente, la última de las acusaciones fue por la muerte de Manuel Rodríguez, que también finalmente y lamentablemente lo fusilan, y por los hermanos Carrera en Argentina, ¿ya? A él le dijeron que si él no renunciaba lo iban a acusar por las muertes de entonces los hermanos Carrera y Manuel Rodríguez, y de esta manera fue la única opción que le quedó a Bernardo O'Higgins, renunciar, ¿ya? Después de esta renuncia de 1823, Bernardo O'Higgins deja nuestro país, se va a Perú a ayudar a José de San Martín y nunca más vuelve a nuestro país, ¿ya? Y este es el fin entonces de todo este proceso de independencia que iba de 1810 con la primera Junta Nacional de Gobierno a 1823 con la renuncia de Bernardo O'Higgins. Y acá tenemos, chiquillos, las 3 banderas y los 3 escudos que ha tenido nuestro país a lo largo de la historia, ¿ya? La primera, como la habíamos visto, era la bandera de la Patria Vieja, creada por Javiera Carrera. Luego tenemos la bandera de transición y la bandera chilena actual junto al escudo, que fueron creados en el gobierno de Bernardo O'Higgins, ¿ya? Desde ahí, o sea, 1818, está nuestra bandera y nuestro escudo. Es un emblema de nuestro país muy antiguo, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Cualquier duda o consulta, ya saben, no duden en escribirme. Que estén muy bien, les dejo un gran abrazo. Nos vemos en nuestras clases virtuales. Adiós.